No era malvada, manipuló a la anciana viuda, pero su mente, dormida, guardaba el secreto. Nunca imaginé que una mañana cualquiera, con el aroma del café recién molido llenando mi cocina, dividiría mi vida en un antes y un después. Mi Ricardo, mi compañero de 70 años, siempre me decía con esa sonrisa pícara suya: Elena, eres el roble de nuestra familia, fuerte y con raíces profundas. Y yo, a mis 82 años bien llevados, creía ciegamente en sus palabras, hasta que la niebla, una espesa y persistente niebla, comenzó a envolver los rincones más preciados de mi mente. La partida de Ricardo, tan súbita y silenciosa hace poco más de un año, me dejó un vacío que ninguna palabra podía llenar. La casita que habíamos construido juntos, donde cada tabla guardaba una historia, que antes resonaba con nuestras risas y el inconfundible aroma de su tabaco de pipa, ahora se sentía inmensa, un eco melancólico de un pasado feliz. Fue entonces cuando mi nuera, Clara, la esposa de nuestro único hijo, que vive lejos, se presentó en mi puerta con una sonrisa que intentaba ser reconfortante. Así es menos carga para ti, suegra. Te voy a ayudar con las cuentas, a organizar todo, me dijo con su voz suave, casi susurrante, y yo, en mi vulnerabilidad, agradecida por lo que percibía como una mano extendida en la oscuridad, le entregué las riendas de mis asuntos, de mis papeles, de mi pequeña fortuna construida con décadas de ahorro y sacrificios. Lo que yo no sabía en mi candidez de anciana, era que esas riendas estaban siendo manipuladas con una destreza que me asustaría si la hubiera podido ver. Poco a poco, casi imperceptiblemente, comencé a sentirme extraña. Era como si mis pensamientos estuvieran envueltos en una capa de algodón, suave pero impenetrable. Pequeños olvidos se convirtieron en lapsos de memoria preocupantes, la fatiga se ancló en mis huesos y ni las siestas más largas lograban disiparla. Los doctores, siempre amables, lo atribuían a la edad. Son cosas de la edad, doña Elena, me repetían, encogiéndose de hombros, sin encontrar nada conclusivo en mis caros exámenes. Pero había algo más, una punzada persistente en el pecho, una voz interior que me gritaba que no era solo el paso del tiempo. Clara, mi dulce Clara, me traía cada noche una tisana humeante, asegurando que era para relajarme y dormir mejor, para que mi mente descansara de tanta pena. Yo la bebía confiada, con la fe ciega de quien se abandona en los brazos de un ser querido. Ricardo siempre me había dicho que confiara en mi intuición, esa brújula interna que nunca me fallaba. Pero ahora, mi brújula parecía perdida, girando sin rumbo en el laberinto de mi propia mente. Caminaba por los pasillos de mi hogar, mi refugio de toda una vida, sintiéndome una extraña en mi propia piel, como si una parte de mí, la que observaba y sentía, estuviera despierta, pero otra, la que podía hablar, razonar y actuar, estuviera atrapada, dormida, en un coma silencioso dentro de mi propio cuerpo. Una tarde, mientras pasaba mis dedos temblorosos por las fotografías amarillentas de Ricardo y yo, con nuestra juventud vibrante y nuestros sueños intactos, sentí la ausencia de su voz, de su guía, de su mirada protectora. Era como aquella vez, hace muchos años, cuando mi nieta Amanda, pequeñita, me había preguntado con los ojos llorosos: «Abuela, ¿por qué la mamá no volvió a casa?». Ahora, yo me sentía igual, como una niña perdida en la inmensidad, preguntando por mi propia lucidez, por la esencia de quien era, que se me escapaba entre los dedos. Los meses se arrastraron, cada día más pesado, más borroso. Mi vitalidad se diluía como azúcar en agua, sentía como mi legado, mis recuerdos, mi misma identidad, se desvanecían bajo la supuesta protección de Clara. Mi nieta Amanda, que me visitaba de vez en cuando, me miraba con preocupación, pero Clara siempre estaba ahí para explicar mi empeoramiento natural. «La abuela está más delicada, cariño, son los años», le decía, mientras me servía otra de sus tisanas. Me sentía prisionera en mi propio cuerpo, observando cómo mi vida era manejada por otra persona, incapaz de levantar la voz. Pensé que este sería mi final, una sombra difusa de lo que fui. Pero el destino,
O quizás Ricardo desde el cielo tenía otros planes. En medio de esa bruma, cuando la esperanza comenzaba a marchitarse como una flor en invierno, apareció Marisol. Clara la contrató, o al menos eso me dijo, como mi compañera a tiempo completo, una enfermera joven de ojos honestos y una risa que me recordaba la frescura de un arroyo. Marisol no era como Clara, que siempre me apuraba con mis recuerdos confusos. Marisol me escuchaba, con paciencia infinita, mientras yo tropezaba con las palabras. Me hablaba de su pequeño pueblo, de sus sueños sencillos de abrir una panadería con el dinero que con tanto esfuerzo ahorraba. Empezó a traerme mi café por las mañanas, siempre el mismo, fuerte y aromático, sin la tisana de Clara, y algo, muy lentamente, casi imperceptiblemente, empezó a cambiar dentro de mí. La niebla no se disipó de golpe, pero sentía pequeños rayos de sol, hilos de lucidez que se abrían paso. Clara, sin embargo, no tardó en sembrar la semilla de la duda sobre Marisol. Cuidado, suegra, estas jóvenes de hoy solo buscan una oportunidad. Se aprovechan de las personas mayores. No te vayas a encariñar demasiado, que luego las penas son peores, me decía con un aire de falsa preocupación, lanzando miradas furtivas a Marisol. Mi mente, aún frágil, se debatía en una lucha silenciosa. Una parte de mí se aferraba a la calidez genuina de Marisol, a su sonrisa transparente. Pero otra, la que había sido influenciada por años de la ayuda de Clara, y mi propia vulnerabilidad, sentía miedo, una inquietud difícil de explicar. Hubo noches en que Marisol me encontraba sentada en la sala, mirando fijamente la pequeña libreta de ahorros que Ricardo y yo habíamos guardado religiosamente, donde estaban escritos nuestros sueños, el futuro de nuestra familia. Clara me había dicho hacía meses que esa cuenta estaba casi vacía por gastos médicos imprevistos. Marisol me tomaba la mano, su tacto firme me anclaba a la realidad, y me decía, «Doña Elena, su fortaleza está aquí, dentro de usted, confíe en eso». Yo solo asentía, incapaz de expresar la maraña de sospechas que empezaba a formarse en mi cabeza. La situación llegó a un punto crítico. Mi cuerpo se sentía más débil, mi mente más dispersa. El doctor, ese hombre de ceño fruncido y mirada seria, sugirió un cambio drástico en mi medicación, un ajuste experimental para mi estado anímico. Decidió que, por una semana completa, solo Marisol podría administrar mis medicinas y atender mis necesidades básicas, en completo reposo en casa, en un ambiente totalmente controlado. Para evaluar con precisión el efecto del nuevo tratamiento, necesitamos aislar variables y observar con detenimiento. Doña Elena me explicó con voz solemne, enfatizando que nadie más tendría acceso a mi habitación durante ese período. Clara reaccionó de inmediato. Su sonrisa se desdibujó, y su voz, antes meliflua, se tornó aguda. «¿Pero cómo? Soy su nuera. La única familia que le queda aquí. Siempre he estado con ella. ¿Cómo me van a alejar justo ahora?», exclamó, con un tono que no era de preocupación genuina, sino de control y frustración. Marisol, en cambio, aceptó la condición con una serenidad que me conmovió, asegurando al doctor y a mí que me cuidaría con el mismo esmero de siempre, o incluso más. Durante esa semana de aislamiento controlado, sin las tisanas nocturnas de Clara y con la rutina de medicinas administrada exclusivamente por Marisol, el algodón en mi cabeza, capa tras capa, empezó a deshilacharse. La niebla se levantó, dejando ver pequeños claros. Las imágenes, antes difusas, ahora cobraban nitidez. Recordé la libreta de Ricardo. Sí, esa misma que Clara decía que estaba vacía. Recordé sus anotaciones meticulosas, sus números que nunca fallaban. Recordé cómo Clara siempre desviaba mis preguntas sobre los documentos de la casa, sobre ciertos papeles que yo sabía que Ricardo guardaba con celo. Y, lo más terrible, la memoria me golpeó con la fuerza de un rayo. Recordé fragmentos de una conversación, susurrada, días antes de la partida de Ricardo,
sobre ajustar sus pastillas para dormir para que no sufriera, y sobre facilitar el proceso. Las piezas, antes dispersas, incomprensibles en mi mente nublada, ahora encajaban con una frialdad escalofriante, formando un patrón macabro. El día del reencuentro familiar, cuando Clara llegó con una sonrisa forzada, casi un rictus, preguntando con insistencia si me sentía mejorcita, yo la miré con una claridad en los ojos que hacía años no sentía, una lucidez que me sorprendió a mí misma. Y entonces, con una voz que aún era un poco débil por el reposo, pero que resonaba con una firmeza inquebrantable que no me reconocía, dije, mirando a Clara directamente a los ojos: Clara, ¿dónde está el dinero de mi libreta de ahorros que Ricardo dejó para mi futuro? ¿Y por qué me dabas esas tisanas todas las noches que me hacían perder la cabeza y el sentido de la realidad? Todos en la sala, mi nieta Amanda y el doctor incluido, se quedaron en un silencio atónito, sus miradas pendiendo de mis labios. Clara palideció, su rostro se tiñó de un blanco sepulcral, y sus manos temblaron visiblemente. Intentó excusarse. Suegra, por favor, son cosas de la edad, estás confundida, no sabes lo que dices. Pero yo ya no estaba confundida, la niebla se había ido. Mis ojos, ahora serenos y determinados, se posaron en una pequeña caja de madera de olivo que siempre guardaba en mi mesita de noche, un regalo de Ricardo. Marisol, por favor, pásame esa caja, le pedí con una calma que me sorprendió. Dentro, encontré un pequeño grabador de voz, de esos antiguos, un regalo que Ricardo me había dado para registrar mis recetas de cocina favoritas. Yo lo había encendido por accidente un día y, al parecer, había grabado más de lo que mi mente en bruma podía recordar. Con manos firmes, reproduje un fragmento. La voz de Clara, clara como el agua, resonó en la sala, hablando por teléfono con alguien en un tono bajo y cómplice. Sí, con esas pastillas, la vieja ni cuenta se dará. Y lo de Ricardo, nadie sospechará si parece un accidente, ¿verdad? El corazón se le paró solo Bringaferes. La sala se sumió en un silencio sepulcral, solo roto por el temblor incontrolable de mis propias manos. El doctor, con el ceño fruncido, pidió que la grabación fuera entregada de inmediato para pericias y llamó a seguridad. Clara intentó huir, con el pánico reflejado en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Su máscara de dulzura se había roto en 1000 pedazos, dejando al descubierto la verdadera villana que se escondía detrás de la hija atenta y preocupada. La revelación, aunque dolorosa, fue también una liberación. Una enfermera, que había estado asistiendo en mi recuperación, recordó haber visto a Clara añadiendo algo a mis tisanas en varias ocasiones. Algo que no era una hierba común, un frasco pequeño, sin etiqueta, que Clara siempre guardaba en su bolso. Ese frasco fue encontrado en el bolso de Clara durante el registro. Las pruebas de laboratorio confirmaron que contenía un sedante potente, capaz de inducir estados de confusión prolongada y debilidad extrema. Me habían mantenido en un estado de coma mental, una sombra de mí misma, para poder controlarme y vaciar mi patrimonio sin resistencia. La revelación de la grabación también llevó a la reapertura de la investigación sobre el fallecimiento de Ricardo. Detalles que antes habían pasado desapercibidos, como la súbita interrupción de una medicación vital para su corazón días antes de su muerte, ahora cobraban un significado oscuro. Clara no solo me había engañado, sino que había planeado la desaparición de mi esposo y la anulación de mi persona para apoderarse de todo. Sentí una oleada de ira, una rabia justa por la traición, pero también una profunda tristeza por la maldad que había anidado tan cerca de mí. Marisol, quien se acercó a mí con cautela y me tomó la mano con respeto, me dijo que ahora el foco debía ser mi recuperación y la justicia. No había triunfo en su voz, solo preocupación. Su serenidad me marcó profundamente, porque en un momento así, cualquiera podría haber usado la situación para defenderse o atacar, pero ella simplemente permaneció a mi lado, en un silencio respetuoso que me decía más que 1000 palabras.
Durante aquella noche, mientras Clara era conducida fuera de mi casa, custodiada por las autoridades, yo sentí un alivio que hacía años no experimentaba. Marisol se acercó a mí, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Gracias, doña Elena. Siempre supe que usted era más fuerte de lo que aparentaba. Le di la mano, una mano que ya no temblaba de incertidumbre, sino de una nueva resolución. En los días y semanas siguientes, las investigaciones revelaron el alcance total del engaño. Clara había falsificado documentos, vaciado mis cuentas bancarias meticulosamente, y, lo más doloroso, había manipulado el tratamiento de Ricardo, acelerando su partida para tomar control de todo nuestro patrimonio. Mi propia confusión senil había sido ingeniosamente inducida por la sustancia en sus tisanas y, antes, en mis comidas. Me sentí invadida por la tristeza y la rabia más profunda por la traición, pero también por una inquebrantable determinación de recuperar mi vida, mi dignidad. No me permití quedarme en la amargura. Me levanté, con la ayuda incondicional de Marisol, quien se convirtió en mi verdadero ángel de la guarda, y parte de mi familia escogida. Recuperé el control total de mis finanzas, de mi amada casita, y, lo más importante, de mi propia vida. Las viejas recetas de Ricardo, mis recuerdos más queridos, volvieron a tomar forma nítida en mi mente. Empecé a escribir mis propias memorias en la libreta, que una vez guardó los sueños de Ricardo, narrando no solo el amor de mi vida, sino también la increíble fortaleza que había encontrado en mí misma cuando pensé que todo estaba perdido. La justicia, aunque lenta, llegó. Clara fue condenada por fraude, falsificación de documentos, y, finalmente, por los cargos relacionados con el fallecimiento de Ricardo, una muerte que había sido provocada por su avaricia. No hubo arrepentimiento en sus ojos cuando la vi en el juicio, solo una frialdad calculada que me recordó lo fácil que la ambición puede corroer y destruir el alma humana. Meses después, mi hogar volvió a llenarse de la luz y la vida que Clara había intentado apagar. Los vecinos me visitaban, sorprendidos por mi recuperación milagrosa y admirados por mi valentía. Marisol, con su energía y visión, abrió su pequeña panadería en el barrio, un sueño que había acariciado por años, y yo, doña Elena, me convertí en su consejera honoraria, compartiendo mis viejas recetas de repostería, y a veces mis historias de vida, de resistencia y de superación. Mi nieta Amanda venía a verme con frecuencia, pidiendo perdón por no haber notado nada, y yo la abrazaba, diciéndole que a veces la maldad se esconde en los lugares más insospechados, incluso en aquellos que parecen más cercanos y de confianza. Un día, sentada en el viejo banco de mi jardín, bajo el sol tibio de la tarde, con una taza de café recién hecho y el aroma de los rosales en flor, miré el rosal que Ricardo había plantado el día de nuestra boda. La vida me había quitado mucho, me había expuesto a la crueldad, pero también me había enseñado la verdad más dura y valiosa, que la valentía no tiene edad, que la mente es un tesoro que debemos proteger, y que la confianza, una vez rota por la traición, debe reconstruirse con cimientos más fuertes, sobre la verdad y el cariño genuino. Mis 82 años no eran un signo de debilidad, sino un testimonio de una vida llena de resiliencia, de amor y de una sabiduría ganada con cada batalla. Y la historia de Elena, la que superó el engaño y recuperó su voz, su mente, su legado, se convirtió en una leyenda silenciosa en el barrio, un faro de esperanza. Para nosotros es muy importante seguir compartiendo historias que inspiren y demuestren que la verdad, por más oculta que parezca, siempre sale a la luz. Si esta historia te ha conmovido, por favor considera dejar tu me gusta y suscribirte, para que más personas puedan conocer relatos de superación y esperanza. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañas. Tu apoyo nos ayuda a seguir adelante, dando voz a quienes la han perdido. Gracias por escuchar. No olvides que en un mundo donde a menudo se ignora la sabiduría de los mayores, tu voz importa. Comparte esta historia si crees que la fortaleza de Elena y su victoria moral merecen ser contadas. Quizás haya otra Elena por ahí que necesite escucharla.
para saber que no estás sola y que la esperanza nunca se pierde.